Velma Osborne nunca pensó que se enamoraría de un hombre como Forrest Ridley. Eran demasiado diferentes. Ella, una humilde bibliotecaria de la pequeña ciudad de Oak Ridge; él, el heredero del imperio de la construcción Ridley, con oficinas en 3 estados. Su encuentro en una librería de antigüedades parecía un accidente que nunca debería haber ocurrido. «Disculpe, ¿puede ayudarme?», preguntó un hombre alto, de pelo castaño y traje impecable. «Busco una primera edición de Faulkner para mi abuelo. Es su cumpleaños». Velma tenía entonces 26 años. Trabajaba en su tesis sobre literatura americana y se pluriempleaba como asesora en Missing Pages, la mejor tienda de antigüedades de la ciudad. Velma levantó la vista del catálogo y la miró con unos ojos marrones inesperadamente cálidos. «¿Qué tipo de trabajo te interesa?». «Sinceramente, no tengo ni idea». Forrest esbozó una sonrisa desarmante. «A mi abuelo le encanta Faulkner. Soy un completo ignorante en literatura». Una hora más tarde estaban tomando café en una pequeña cafetería al otro lado de la calle, y Velma hablaba del simbolismo de Faulkner, mientras Forrest escuchaba atentamente, a veces haciendo comentarios divertidos. Velma nunca se había considerado una belleza. Bajita, pelirroja rebelde y con algunas pecas. Algunos la consideraban demasiado callada, otros demasiado inteligente, pero Forrest la miraba como si fuera la persona más interesante del mundo. Su romance creció rápidamente. Forrest la llevó a lugares sobre los que solo había leído en los libros. Volaron a Nueva York los fines de semana para asistir a los estrenos de Broadway. Le presentó a su abuelo, Wallace Ridley, el fundador de la empresa, que resultó ser un hombre culto y perspicaz, a diferencia de los padres de Forrest. «Este chico ha conocido por fin a una mujer digna», dijo entonces el anciano, estrechándole la mano. «Espero que hagas de él un hombre mejor, querida». Forrest le propuso matrimonio 8 meses después de conocerse. Velma aceptó, aunque sus padres le insinuaron suavemente que eran demasiado diferentes y debían esperar. «Sé lo que hago», le dijo a su madre. «Forrest no es lo que parece. Bajo esa máscara de hombre de negocios de éxito se esconde un hombre vulnerable y amable». La boda fue fastuosa. Los padres de Forrest insistieron. Velma se sentía incómoda entre cientos de invitados, a la mayoría de los cuales ni siquiera conocía. Pero Forrest le cogió la mano con fuerza y le susurró: «Ten paciencia, es solo una formalidad». Los primeros meses de su matrimonio superaron todas las expectativas. Compraron una casa en las afueras, una vieja mansión con una espaciosa biblioteca que Forrest equipó especialmente para Velma. Ella defendió su tesis y consiguió un trabajo como profesora en una universidad local. Forrest dirigía el negocio familiar, pero siempre sacaba tiempo para ella. Los cambios comenzaron tras la muerte de su madre. Eleanor Ridley nunca aprobó la elección de su hijo, pues creía que Velma carecía de estatus, pero se guardó sus opiniones. Su repentina muerte de un ataque al corazón fue un duro golpe para toda la familia. Forrest se sumergió en su trabajo. Volvía tarde, irritable, cada vez más silencioso ante las preguntas de Velma. Ella intentaba ser comprensiva, apoyarle en su dolor, pero la distancia entre ellos crecía. Una noche, Velma le preparó su cena favorita. Encendió velas y abrió el vino que habían traído de Francia. Forrest llegó pasadas las 11, oliendo a licor caro. «Ah, se me olvidaba», dijo al ver la mesa puesta. «Teníamos una reunión importante con unos inversores». «Lo siento, ya he comido». Empezaba a repetirse. Reuniones de trabajo, cenas de negocios, conferencias. Velma se acostumbró poco a poco a pasar las tardes sola en su enorme casa. En su segundo año de matrimonio, en una fiesta de empresa de Ridley, Velma vio por primera vez a Marjorie Cavanaugh, la nueva directora financiera que Forrest había echado de una empresa rival. Era una rubia alta, de ojos azules y mente aguda. Hablaba del flujo de caja y de las inversiones de un modo que hacía que incluso Velma la escuchara.
Es estupenda, ¿verdad?, dijo Forrest con orgullo. 3 MBA y un instinto depredador. Con ella, duplicaremos los beneficios este trimestre. Velma se dio cuenta de que su marido miraba a Marjorie y sintió una punzada de inquietud. Algo en su mirada le resultaba demasiado familiar, la forma en que solía mirarla a ella. El nombre de Marjorie empezó a aparecer cada vez con más frecuencia en sus conversaciones. Marjorie sugirió una nueva estrategia. Marjorie y yo trabajamos toda la noche en un proyecto. Marjorie piensa que... Velma intentaba convencerse de que solo era admiración profesional. Una de las raras noches en que Forrest estaba en casa, Velma sugirió unas pequeñas vacaciones. Tal vez podríamos ir a las montañas por una semana, solos tú y yo, como el primer año. No es un buen momento, cariño, contestó él sin apartar los ojos del portátil. Tenemos un gran negocio entre manos. Apenas nos vemos, Forrest, dijo Velma en voz baja. Vienes cuando estoy dormida y te vas antes de que me despierte. No entiendes la presión a la que estoy sometido ahora mismo, replicó él bruscamente. Mi padre me ha dado más responsabilidades y tengo que demostrar que puedo con ellas. No todo el mundo puede permitirse quedarse en casa con los libros. Sus palabras quemaban. Forrest nunca había hablado así de su trabajo. En ese momento, Velma pensó por primera vez que tal vez sus padres tenían razón sobre su matrimonio. Una mañana, Velma encontró en el bolsillo de la chaqueta de Forrest un cheque de la Mer, el restaurante más caro de la ciudad. La fecha del cheque era la noche en que supuestamente él estaba en una reunión de negocios en otra ciudad. En la caja ponía mesa para 2. Ella se limitó a observar. Ahora notaba cosas nuevas. Su perfume había cambiado. Las misteriosas llamadas telefónicas que hacía cuando salía de la habitación. Las camisas con restos de pintalabios que Velma nunca llevaba. Su vida íntima se había ido al traste. Forrest adujo fatiga y estrés. Velma sintió que su autoestima caía en picado. Intentaba hablar con él, pero él la rechazaba o la acusaba de ser sospechosa. «Te inventas problemas de la nada», le decía. «Estarías mejor apoyándome que interrogándome». Una noche Velma se quedó hasta tarde en la universidad y llegó a casa inesperadamente temprano para Forrest. Oyó su voz desde el estudio. Estaba hablando por teléfono con alguien, riéndose como hacía tiempo que no se reía con ella. «Por supuesto que me ocuparé de ello». «No, ella no sospecha nada». «Sí, yo también la echo de menos». Velma subió en silencio al dormitorio, sintiendo que el suelo se iba bajo sus pies. Aquella noche no había pegado ojo y por la mañana había pedido cita con el médico. Llevaba días con náuseas y sospechaba la causa. La prueba lo confirmó. Estaba embarazada, de 6 semanas. Velma no sabía si alegrarse o llorar. Ella y Forrest nunca habían hablado seriamente de tener hijos. Él siempre se había mostrado evasivo, diciendo que aún no era el momento. Decidió celebrar una velada especial para anunciar la noticia. Cocinó sus platos favoritos, compró patucos diminutos y los metió en una cajita. Esa noche, Forrest llegó a casa antes de lo habitual, pero parecía molesto. «Tenemos problemas con un proyecto en Hartford», dijo en lugar de saludar. «Tendremos que volar hasta allí este fin de semana». «Forrest, tengo algo importante que decirte», empezó Velma tendiéndole una caja. Él la abrió. Se quedó mirando los patucos unos segundos y luego le cambió la cara. «¿Estás embarazada?», preguntó en un tono que no era de alegría, ni siquiera de sorpresa. Solo algo parecido al pánico. «Sí, de 6 semanas», sonrió Velma, intentando no notar su reacción. «Vamos a ser padres». Forrest se dejó caer lentamente en la silla, todavía con los alfileres en la mano. «Es inesperado», dijo al fin. «¿Estás seguro de que es el momento adecuado? Con mi trabajo, tu carrera». «¿Cuándo sería un buen momento?», preguntó Velma en voz baja. «Llevamos 3 años casados, Forrest. Yo solo... necesito pensarlo». Se levantó, dejando la caja sobre la mesa.
Lo siento, necesito tomar el aire. Luego hablamos. Y se marchó, dejando a Velma sola con la cena enfriándose en la mesa y la sensación de que su matrimonio se estaba resquebrajando. Ella no sabía entonces que lo peor estaba por llegar. Tras la noticia del embarazo, Forrest se volvió aún más distante. Pasaba poco tiempo en casa y sus conversaciones se limitaban a asuntos domésticos. Velma intentó involucrarlo en los preparativos del nacimiento del bebé, pero chocó con un muro de indiferencia. Quizá podríamos mirar juntos las opciones de la guardería. Sugirió una tarde en que Forrest regresó inesperadamente antes de tiempo. Estoy pensando en colores neutros, porque aún no sabemos si es niño o niña. Forrest ni siquiera colgó el teléfono. Confío en tu gusto, haz lo que creas correcto. Pero es nuestro bebé, Forrest, insistió Velma. ¿No te interesa? Suspiró, guardando el teléfono. Claro que me interesa, es solo que ahora tengo muchas cosas entre manos. La empresa está a punto de hacer el mayor negocio de la historia. Hablas de trabajo todo el tiempo. Velma intentó que no le temblara la voz. ¿Y nosotros? ¿De nuestra familia? Yo mantengo a nuestra familia, dijo Forrest con frialdad. ¿O prefieres vivir del sueldo de tu profesor? Esta conversación, como docenas de otras, quedó inconclusa. Velma se sentía cada vez más sola en su enorme casa. Su abuelo Forrest, Wallace Ridley, el único miembro de la familia que había aceptado de verdad a Velma, se desvanecía lentamente en su finca, aquejado de Alzheimer. Forrest rara vez lo visitaba, alegando su carga de trabajo. De todas formas, ya no se acuerda de mí, dijo cuando Velma le reprendió. ¿Por qué perder el tiempo? En la 12ª semana de embarazo, Velma sintió moverse al bebé por primera vez. Fue por la noche, mientras cenaba sola frente al televisor. Su mano se posó instintivamente sobre el vientre y sintió un ligero aleteo como las alas de una mariposa. Quiso llamar inmediatamente a Forrest para contarle el milagro, pero su teléfono no estaba disponible. Forrest regresó pasada la medianoche. Olía a alcohol caro y a perfume desconocido. Velma fingió dormir, tragándose las lágrimas. Por la mañana, mientras recogía su ropa para lavarla, Velma encontró una marca de carmín rojo brillante en el cuello de su camisa. Se quedó helada, sosteniendo la camisa entre las manos, sintiendo cómo se desmoronaban las últimas ilusiones. Durante demasiado tiempo había hecho la vista gorda ante lo evidente. En lugar de montar una escena, Velma decidió reunir pruebas. No quería acusaciones que Forrest pudiera desechar fácilmente como fantasías hormonales de una embarazada. A lo largo de los años de matrimonio, Velma había aprendido que su marido era un magistral manipulador de los hechos, convirtiendo sus dudas en signos de inseguridad o paranoia. Ese mismo día, entró en su despacho con el pretexto de buscar documentos importantes. Forrest siempre había sido descuidado con las contraseñas. Utilizaba la misma combinación para la mayoría de las cuentas. Velma encendió su ordenador e inició sesión con facilidad. Los correos electrónicos, los mensajes, el calendario, todo confirmó sus peores temores. Encontró docenas de correos electrónicos entre Forrest y Marjorie, llenos de insinuaciones explícitas y planes para quedar. Había fotos enviadas a Marjorie que Velma preferiría no ver nunca. El calendario revelaba cenas de negocios y Glee Call, que coincidían con días en los que Forrest supuestamente trabajaba hasta tarde o estaba de viaje. Pero el descubrimiento más doloroso fue la correspondencia fechada el día en que Velma anunció su embarazo. Forrest escribió a Marjorie: «La situación se ha complicado. Está embarazada. Tendremos que cambiar de planes». Marjorie respondió: «Cambia el marco temporal, pero no el propósito. Puede que incluso sea lo mejor. El abuelo se alegrará de saber lo del heredero y reforzará tu posición». Velma sintió que la habitación nadaba ante sus ojos. Sintió náuseas, pero ya no por el embarazo.
Hizo copias de la correspondencia y las envió a su dirección. Su intuición le decía que esas pruebas podrían ser necesarias. Por la noche esperó a Forrest, armándose de valor para la conversación que podría destruir su matrimonio. Pero cuando él entró en la casa, su determinación se tambaleó. Parecía cansado, y por un momento vio en él al Forrest del que se había enamorado, vulnerable, de sonrisa suave y ojos cálidos. «¿Qué tal el día?», le preguntó besándole la mejilla. Hacía meses que no sentía tanta ternura. «Forrest, tenemos que hablar», dijo Velma en voz baja. Él suspiró, sirviéndose un whisky. «No hagamos ningún drama, ¿vale? Ha sido un día duro. Sé lo tuyo con Marjorie», dijo Velma mirándolo directamente a los ojos. Forrest se quedó paralizado un segundo, pero se recompuso rápidamente. «¿De qué estás hablando? He visto tu correspondencia, las fotos, los planes de reunión». Velma intentó mantener la voz firme. «Sé que me has estado engañando con ella durante más de un año». Forrest dejó el vaso sobre la mesa. Su rostro cambió, volviéndose más duro. «¿Me has estado espiando? ¿Revisando mis cosas?» «No desvíes la conversación», Velma sacudió la cabeza. «He visto lo suficiente para saber lo que pasa». Forrest la miró fijamente durante unos largos segundos, luego se relajó de repente y volvió a sentarse en su silla. «De acuerdo», dijo con calma. «Sí, Marjorie y yo tenemos una relación. Empezó como una relación de negocios, pero se ha convertido en algo más. Su confesión, dicha con tanta naturalidad, fue más dura de lo que Velma esperaba. Creía estar preparada, pero no lo estaba para aquella frialdad tan directa. «Estoy embarazada de ti», dijo. «¿Y tú, cómo pudiste?» Por eso no dije nada. Se encogió Forrest de hombros. «No quería disgustarte en tu estado. Pensé en esperar a que naciera el bebé». «¿Y después qué?», preguntó Velma, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta por las lágrimas. «Seamos realistas, Velma», dijo Forrest como si estuviera discutiendo una estrategia comercial. «Tú y yo somos una buena pareja sobre el papel, pero algo entre nosotros se ha apagado. Lo sabes tan bien como yo». «¿Quieres divorciarte?», me preguntó Velma sin rodeos. «Quiero que hagamos lo más sensato», contestó. «Un niño necesita a los dos padres. Podemos mantener la apariencia de un matrimonio. Tendrás todo lo que quieras, esta casa, apoyo económico, mi apellido, pero no renunciaré a Marjorie». Velma no podía creer lo que oía. Le estaba ofreciendo un matrimonio falso como si le estuviera haciendo un favor. «¿Estás sugiriendo que haga la vista gorda a tu infidelidad y siga con mi vida como si nada hubiera pasado?» «Estoy sugiriendo un compromiso razonable», dijo Forrest. «Mucha gente vive así. El niño tendrá el apellido Ridley, estatus, una mejor educación. ¿No es eso lo que quieres?» «Yo quería una familia», exclamó Velma. «Una de verdad. Un marido que me quiera, no un marido que me engañe a la primera oportunidad», suspiró Forrest. «El amor es un gran concepto para las novelas que estudias. En la vida real es más complicado». «No estoy de acuerdo con esas condiciones», dijo Velma con firmeza. «Entonces, ¿cuáles son los tuyos?», preguntó Forrest con frialdad. «¿Vas a pedir el divorcio? ¿Crees que conseguirás mucho si intentas demandar a la familia Ridley? Mi padre tiene los mejores abogados del estado». Velma sintió que las náuseas le subían por la garganta. No reconocía al hombre que tenía delante. ¿Dónde estaba el Forrest que le había leído los poemas de Whitman, escuchado con interés sus conferencias sobre literatura y la miraba como si fuera el centro del universo? «No soy tu enemigo, Velma», continuó Forrest al ver su silencio. «Solo estoy sugiriendo una salida que convendrá a todos. Piénsalo bien». Y se marchó, dejándola en el salón con el corazón roto y la sensación de que el suelo se le había ido de debajo de los pies. Los días siguientes transcurrieron en una tensión agonizante.
Forrest se mostraba más atento, le traía sus comidas favoritas, se interesaba por su bienestar, como si intentara enmendarlo, pero Velma podía ver la falsedad en su sonrisa y le dolía aún más. En la 14ª semana había otra cita con el médico. La ecografía debía mostrar el sexo del bebé. Velma se lo recordó a Forrest y él, inesperadamente, accedió a IR con ella. En la clínica, se sentaron uno al lado del otro en la sala de espera, como una feliz pareja normal. Forrest incluso la cogió de la mano, lo que hizo que Velma se sintiera partícipe de una cruel obra de teatro. Cuando los llamaron, ocurrió lo que Velma más temía. Se cruzaron con Marjorie Cavanaugh en el pasillo. La alta rubia del traje impecable parecía salida de la portada de una revista de negocios. Cuando los vio a ella y a Forrest, no mostró la menor vergüenza. Al contrario, una sonrisa condescendiente apareció en sus labios. «Forrest, qué sorpresa», murmuró. «Y Velma, ¿cómo te encuentras, querida? El embarazo no es del agrado de todo el mundo, pero tú lo estás llevando bien». Velma sintió que la mano de Forrest se tensaba en la suya. «Marjorie», asintió él. «¿Qué haces aquí?» «Oh, solo un chequeo rutinario», hizo un gesto con la mano. «La salud de la mujer requiere atención, ya sabes». Su mirada se deslizó hacia el vientre de Velma, que ya empezaba a redondearse bajo el holgado vestido. «¿Sabes ya a quién vas a tener?», preguntó Marjorie con fingido interés. «Estamos a punto de saberlo», respondió Velma tensa. «Qué bien», sonrió Marjorie. «Forrest, no olvides nuestra reunión de las 4. Los inversores no esperarán». Se alejó, dejando tras de sí un rastro de perfume caro, el mismo perfume que Velma había olido en las camisas de su marido. En la consulta del médico, Forrest parecía distraído. Cuando la imagen de su bebé apareció en la pantalla y el médico anunció que iban a tener una niña, Velma lloró con sentimientos encontrados, alegría y amargura al mismo tiempo. Forrest le apretó la mano mecánicamente, pero su mirada se dirigía a algún lugar en el vacío. Tras la recepción, la llevó en coche a casa y se marchó inmediatamente. «Esa reunión con los inversores», explicó. «Muy importante». «La reunión con Marjorie, querrás decir», dijo Velma en voz baja. Forrest se volvió bruscamente hacia ella. «No empieces, Velma. Ya se lo he explicado todo». «¿Desde cuándo sabe lo de mi embarazo?», preguntó Velma. «Según su correspondencia, ¿desde el principio?». «No importa», le cortó Forrest. «He sido sincero contigo. Te he ofrecido una solución razonable. ¿Qué más quieres de mí?». «¿Sinceridad? ¿Respeto? ¿Amor, tal vez?», preguntó Velma con amargura. «¿O eso es demasiado para una esposa que está esperando un hijo tuyo?». «Estoy harto de estas escenas», suspiró Forrest. «Hablaremos más tarde cuando te hayas calmado». Y se marchó, dejando a Velma sola con una foto de su hija nonata en las manos. Al día siguiente ocurrió algo que Velma no esperaba. Marjorie llegó sola, sin invitación. «Tenemos que hablar», dijo, entrando en la casa con confianza, como si ya la considerara suya. De mujer a mujer, Velma, demasiado aturdida para oponerse, la condujo al salón. «¿Té? ¿Café?», le ofreció automáticamente, aferrándose a los rituales de cortesía. «No hace falta». Marjorie se sentó en el sillón, poniendo la pierna sobre el pie. Su traje de diseño realzaba su esbelta figura. «No me andaré con rodeos, Velma. Sabes que Forrest y yo tenemos una relación. Sabes que él no es feliz en este matrimonio». Velma miró en silencio a la mujer que hablaba de la destrucción de su familia con una calma tan profesional. «Forrest te ha ofrecido una solución razonable», continuó Marjorie. «Puedes conservar tu estatus, tu estabilidad económica, esta casa. Tu hijo tendrá todas las ventajas del apellido Ridley. Muchas mujeres soñarían con una oferta así». «Yo no soy muchas mujeres», replicó Velma en voz baja. «Y no estoy dispuesta a compartir marido». Marjorie sonrió con indulgencia.
Seamos francas, nunca encajaste en su mundo. Una chica simpática de la biblioteca que por casualidad pescó un pez de colores. Pero los cuentos de hadas se acaban, Velma. Forrest necesita una mujer que comprenda sus ambiciones, que pueda ser su compañera en los negocios y en la vida. ¿Y esa eres tú?, preguntó Velma, intentando que no se notara cuánto le dolían las palabras. No seré modesta. Marjorie se encogió de hombros. Forrest y yo somos del mismo mundo. Hablamos el mismo idioma. Y sí, entre nosotros hay una pasión que hace mucho tiempo que no sientes. Velma sintió que la sangre le subía a las mejillas. ¿Por qué has venido aquí? ¿Para humillarme? Lo has conseguido. No. Marjorie sacudió la cabeza. He venido a pedirte que seas razonable. Forrest es demasiado blando. Arrastrará esta situación durante meses ahorrándose tus sentimientos. Pero eso no nos conviene a ninguno de los dos. Ni para ti, ni para mí, ni para él. ¿Qué sugieres?, preguntó Velma sintiendo frío en el pecho. El divorcio, dijo Marjorie con sencillez. Uno rápido y civilizado. Forrest será generoso, te lo garantizo. Os mantendrá económicamente a ti y al bebé, pero no te interpondrás en nuestro futuro. Nuestro futuro, repitió Velma. Ya te has decidido, ¿verdad? Forrest es el próximo jefe del imperio Ridley, dijo Marjorie. Su abuelo está enfermo, su padre se prepara para jubilarse. Es un momento crítico para la empresa y para su carrera. Necesita apoyo, no una mujer embarazada que le haga berrinches. Velma sintió que le subía una oleada de rabia mezclada con dolor. Fuera de mi casa, dijo en voz baja pero con firmeza. Ya. Marjorie enarcó las cejas. También sería mi casa si no fuera por tu embarazo, pero no pasa nada, todo se arreglará pronto. Se levantó, ajustándose el traje inmaculado. Piensa en lo que te he dicho, Velma. Eres una mujer inteligente, pase lo que pase, y sabes que tengo razón. Cuando Marjorie se fue, Velma se quedó aturdida. Solo ahora se dio cuenta de la magnitud de lo que había sucedido. No era solo una aventura. Marjorie planeaba seriamente ocupar su lugar, convertirse en la nueva señora Ridley. Y Forrest parecía estar completamente de acuerdo con ese plan. Cuando Forrest llegó a casa aquella noche, Velma le estaba esperando en el salón. «Tu amigo ha venido hoy», dijo en voz baja. «Una conversación muy informativa». Forrest se quedó helado en la puerta. ¿Marjorie estaba aquí? Una expresión de preocupación apareció en su rostro. ¿Qué le había dicho? La verdad, respondió Velma. Lo que temías decirte a ti misma, que quieres el divorcio, que ya es prácticamente tu esposa, que mi embarazo era un estorbo para tus planes. Maldita sea, juró Forrest. No quería que fuera así. ¿Cómo querías que fuera?, preguntó Velma con cansancio. ¿Que aceptara en silencio tu oferta de un falso matrimonio? ¿Que viviera aquí como un decorado mientras tú y Marjorie construíais vuestro imperio? Forrest guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. He estado pensando en tu oferta, continuó Velma, y en lo que dijo Marjorie. Tiene razón en una cosa, tenemos que acabar con esto. El divorcio es la única salida. Velma esperaba alivio en su rostro, pero en su lugar vio preocupación. No es un buen momento, dijo. El abuelo se está muriendo. Si se entera del divorcio en un momento así... Y entonces Velma se dio cuenta. No se trataba solo de ella o Marjorie. Se trataba de la herencia. El testamento de Wallace Ridley. Así que de eso se trata todo esto, dijo. El abuelo siempre me había querido. Habría tomado mi embarazo como una buena señal. Y un divorcio podría afectar su decisión sobre la herencia. Estás simplificando demasiado las cosas, frunció el ceño Forrest. Un imperio empresarial es una estructura compleja. Hay muchos factores. Deja de mentir, le interrumpió Velma. Al menos sé sincero ahora. ¿Tienes miedo de que tu abuelo cambie su testamento si se entera de que dejaste a tu mujer embarazada por tu amante? El silencio de Forrest fue más elocuente que cualquier confesión.
Velma se levantó de su asiento, sintiéndose extrañamente tranquila. No te preocupes, no hablaré con Wallace, pero tampoco entraré en tu juego. A partir de mañana empezaré a buscar un nuevo lugar donde vivir. Mi hija y yo necesitamos un nuevo comienzo, sin ti. Las 2 semanas posteriores a la conversación con Marjorie transcurrieron en un extraño limbo. Velma empezó a preparar tranquilamente la mudanza. Buscó un piso en la ciudad, empaquetó poco a poco sus efectos personales, se puso en contacto con un abogado de familia, informó a sus colegas de la universidad de su mudanza planeada, intentando mantener su dignidad y no sacar a la luz pública sus problemas familiares. Forrest desaparecía durante días y luego volvía con aparente preocupación, trayendo vitaminas prenatales y preguntando cómo se encontraba. Velma respondía cortés pero brevemente. Su relación adquirió la cortesía formal de dos personas que no se conocían muy bien. Una mañana, Velma recibió una llamada de una enfermera de la clínica privada donde trataban a Wallace Ridley. «El señor Ridley ha preguntado por usted, señora Ridley», le dijo. «Ha tenido un momento de lucidez y le gustaría verla». Velma no había ido a ver al abuelo Forrest desde hacía varios meses. Su estado empeoraba rápidamente y los médicos advertían que esos momentos de lucidez eran cada vez menos frecuentes. «Por supuesto que estaré allí», respondió Velma. «Gracias por avisarme». No se molestó en avisar a Forrest de la llamada. Su relación con Wallace Ridley siempre había sido especial. El viejo veía en ella algo que otros miembros de la familia no veían. «Tienes columna vertebral», solía decir. «No como los tiburones de los negocios, pero más fuerte. No te romperás bajo presión». La clínica donde se encontraba Wallace estaba en un lugar pintoresco a las afueras de la ciudad. Velma aparcó y caminó despacio por el cuidado jardín hasta el edificio principal. Su vientre ya estaba notablemente redondeado y muchos de los empleados de la clínica que la conocían sonreían y la felicitaban por su embarazo. Wallace Ridley, antaño el poderoso y formidable jefe del imperio, parecía ahora frágil y diminuto en la cama del hospital. Pero sus ojos se iluminaron cuando vio a Velma y una cálida sonrisa apareció en su rostro. «Mi niña», dijo, «¿has venido?» «Claro que he venido». Velma se inclinó hacia él y le besó la mejilla. «¿Cómo te encuentras?» «Muriéndome», contestó Wallace sin rodeos, «pero lo bastante despacio para hacer las cosas». Su mirada se deslizó hasta el estómago de ella. «Veo que pronto seré bisabuelo». «Sí», sonrió Velma. «Una niña. Aún no hemos elegido el nombre, pero...» «¿Has venido sola?», la interrumpió Wallace. No era una pregunta. Velma se quedó callada, sin saber qué decir. No quería disgustar al viejo con la verdad sobre el fracaso de su matrimonio. «Forrest está trabajando», dijo al fin. «Siempre en el trabajo», asintió Wallace. «A mi nieto le gusta más el poder que la gente. Es culpa mía. Yo crié a mi hijo de la misma manera, y él crió a Forrest». Sus ojos se volvieron de pronto penetrantes. «Eres infeliz, querida. No intentes negarlo. Soy viejo, pero no ciego». Velma sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Estamos pasando por un momento difícil». Salió a su padre, suspiró Wallace. Siempre quería más, nunca apreciaba lo que tenía. Extendió la mano y tomó la de Velma entre las suyas, secas y manchadas por la edad. «Cambié mi testamento», dijo bruscamente. «Ayer mismo. Vino mi abogado». Velma negó con la cabeza. «No tienes por qué contármelo». «Sí que tengo», insistió Wallace. «Veo más de lo que crees. Y algunos días veo las cosas muy claras. Mi familia ha destruido lo mejor que había en ellos, la bondad, la honradez, los principios. Lo único que queda es el ansia de dinero y poder». Le apretó la mano. «Tú no eres así, y tu hijo tendrá la oportunidad de ser diferente. Me he asegurado de ello». Velma no sabía qué decir. Las palabras del anciano sonaban crípticas, pero su mirada era clara y decidida. «Gracias», dijo en voz baja.
No me des las gracias, sacudió Wallace la cabeza. Sé fuerte, y recuerda que la verdadera fuerza no consiste en doblegar a los demás, sino en ser tú mismo, incluso cuando todo el mundo está en tu contra. Aquella fue su última conversación real. Al cabo de 10 minutos, Wallace estaba cansado, se le nublaron los ojos y empezó a hablar de sucesos de 50 años atrás, confundiendo a Velma con su difunta esposa. De vuelta a casa, Velma pensó en las palabras del anciano. ¿Qué quería decir con cambiar el testamento? ¿Cuánto sabía él de los problemas de su matrimonio? ¿Y qué era aquella vaga promesa sobre el futuro de su hijo? Una desagradable sorpresa la esperaba en casa. El coche de Marjorie estaba aparcado en la entrada, y en el salón encontró a Forrest, a su amante y a un hombre corpulento con un traje austero y una carpeta de cuero. «Aquí está nuestro fugitivo», sonrió Marjorie con frialdad. Empezábamos a preocuparnos. «¿Qué está pasando?», preguntó Velma, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Este es el señor Holt, mi abogado», presentó Forrest al hombre. «Ha preparado los papeles del divorcio que nos gustaría discutir». «¿Ahora?», se preguntó Velma. «¿Sin avisar? ¿Ni siquiera sin mi abogado?» «Pensamos que un ambiente doméstico sería más cómodo para todos», intervino Marjorie. «Sobre todo en tu situación». Velma desvió la mirada de ella a Forrest. «¿Fue idea tuya o de ella?» «Es nuestra decisión conjunta», contestó Forrest, evitando una mirada directa. «Cuanto antes resolvamos este asunto, mejor para todas las partes». «No hablaré del divorcio sin mi abogado», dijo Velma con firmeza. «Y menos delante de extraños». «No soy una extraña», replicó Marjorie. «Pronto formaré parte de esta familia». Velma la ignoró y se volvió hacia el abogado. «Señor Holt, estoy segura de que sabe que discutir los términos de un divorcio sin la presencia de un representante de la otra parte puede considerarse presión y manipulación». El hombre se ajustó torpemente la corbata. «La señora Ridley tiene razón, señor Ridley. Recomiendo una reunión formal con su abogado presente». «Solo queríamos acelerar el proceso», intervino Forrest. «Los documentos están listos y las condiciones son más que generosas». «Los revisaré con mi abogado», insistió Velma. «Ahora me gustaría que salierais todos de esta casa. Estoy cansada y quiero descansar». «No es solo tu casa», dijo Marjorie bruscamente. «Forrest tiene todo el derecho a...» «Marjorie», la detuvo Forrest. «Continuemos esta conversación en otro momento». Cuando el abogado y Marjorie salieron, Forrest se entretuvo. «¿Dónde has estado?», preguntó. «Me llamaron de la universidad para decirme que habías cancelado las clases». «Estaba visitando a tu abuelo», contestó Velma con sencillez. Forrest se tensó visiblemente. «¿A tu abuelo? ¿Por qué?» «Me han llamado de la clínica. Estaba teniendo un momento de lucidez y quería verme». «¿Y de qué hablaron?». La voz de Forrest estaba llena de ansiedad mal disimulada. «De varias cosas», respondió Velma con evasivas. «¿Sabe lo del bebé? ¿Le contaste nuestros problemas?», preguntó Forrest sin rodeos. «No», sacudió Velma la cabeza. «Pero tiene una pista». Wallace siempre fue perspicaz. «¿Qué ha dicho?», insistió Forrest. «Que cambió el testamento», dijo Velma, observando atentamente la reacción de su marido. Forrest se puso pálido. «¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué cambió exactamente?». «No lo sé», respondió Velma con sinceridad. «No entró en detalles, solo dijo que se había ocupado del futuro del bebé». Forrest se paseaba por la habitación, claramente perturbado. «Tienes que firmar estos papeles, Velma, ahora mismo, mientras el abuelo esté vivo». «He dicho que no hasta que lo haya consultado con mi abogado», repitió Velma. «No lo entiendes». La voz de Forrest se volvió suplicante. «Se trata del futuro de la empresa, del legado de mi familia. Si mi abuelo se entera ahora del divorcio, ¿entonces qué?», preguntó Velma. «¿Te desheredará? Según tengo entendido, ya lo ha hecho». «No juegues con fuego, Velma», dijo Forrest,
y su tono pasó de suplicante a amenazador. No sabes con lo que te estás metiendo. Y tú no tienes ni idea de lo que es capaz una mujer que protege a su hijo, replicó Velma. Ya no soy la ingenua bibliotecaria a la que una vez encandilaste. Forrest quiso replicar, pero en ese momento sonó su teléfono. Miró la pantalla y se puso aún más pálido. Tengo que irme, dijo. Continuaremos esta conversación más tarde. Cuando se marchó, Velma se sentó en el sofá, sintiendo cómo la adrenalina se desvanecía poco a poco, dejando atrás el cansancio. Los acontecimientos iban demasiado deprisa y necesitaba tiempo para reflexionar. Decidió llamar a su abogado y concertar una cita para mañana. Por la mañana, Velma se despertó al oír el timbre de la puerta. En el umbral había un mensajero con un sobre oficial, un aviso de la clínica de que Wallace Ridley había muerto la noche anterior. El anciano había muerto mientras dormía, sin agonía, como si hubiera esperado hasta su última conversación. Velma se hundió en una silla del pasillo, intentando comprender la noticia. Había amado de verdad al viejo, que veía en ella cosas que otros no veían, y ahora estaba sola en esta familia a la que nunca había pertenecido. Ni siquiera había tenido tiempo de cambiarse cuando Forrest irrumpió en la casa, despeinado y con los ojos rojos. «¿Lo sabías?», gritó desde la puerta. «¿Sabías lo que estaba planeando?». Velma retrocedió, sobresaltada por su furia. «¿Pero qué dices? No finjas». Forrest tiró la carpeta sobre la mesa. «El abuelo cambió su testamento. Convenciste a un anciano moribundo para que te cediera todo, a ti y al bebé». Velma lo miró estupefacta. «No sabía nada de los detalles», dijo en voz baja. «Solo mencionó que había cambiado su testamento. Mentiroso». Forrest golpeó la mesa con el puño. «Este era tu plan desde el principio, ¿no? Ganarte la confianza, quedarte embarazada y luego apoderarte de la empresa». «Estás loca», Velma negó con la cabeza. «Nunca me interesó tu dinero ni la empresa». «Entonces, ¿por qué te dejó tu abuelo una participación mayoritaria?». Forrest estaba prácticamente gritando. «¿Por qué llama a mi abogado a las 5 de la mañana y me dice que ahora soy accionista minoritario de la empresa de mi propia familia?». Velma se quedó paralizada, intentando comprender sus palabras. Yo no le pedí que hiciera eso». «Claro que no», dijo Forrest con amarga ironía. «Acudiste a él ayer, tan miserable, embarazada, abandonada por tu marido». Y el viejo se derritió. La clásica manipulación. «Eso no es cierto», replicó Velma. «Ni siquiera le conté nuestros problemas». «No importa lo que hayas dicho», le cortó Forrest. «Importa lo que has conseguido. Una participación mayoritaria en una empresa valorada en miles de millones de dólares. No está mal para un bibliotecario de provincias». El timbre interrumpió la discusión. Forrest fue a abrir él mismo, y un minuto después entraron en el salón Marjorie y otros 2 hombres a los que Velma no había visto nunca. «Estos son Benjamin Graves, el nuevo jefe del departamento jurídico de la empresa, y Arthur Klein, el director financiero», los presentó Forrest en un tono que no presagiaba nada bueno. «¿Por qué están aquí?», preguntó Velma, cada vez más inquieta. «Para resolver la situación», intervino Marjorie. «Desde la muerte de Wallace Ridley, la empresa se encuentra en una situación crítica. Los inversores están nerviosos, las acciones bajan. Necesitamos claridad y estabilidad». «¿Y cómo vas a conseguirlo?». Velma cruzó los brazos sobre el pecho. «Muy sencillo», sonrió Marjorie. «Firmarás una renuncia a tu herencia a favor de Forrest. Recibirás una generosa indemnización y desaparecerás de nuestras vidas». «¿Y si me niego?», preguntó Velma, aunque ya sabía la respuesta. «Entonces me temo que tendremos que utilizar métodos menos agradables», suspiró el hombre identificado como Benjamin Graves. «Tenemos razones para creer que el testamento se hizo bajo coacción cuando las facultades mentales del señor Ridley, padre, estaban mermadas por una enfermedad progresiva». «¿Quiere impugnar el testamento?», aclaró Velma.
Esto es solo el principio, intervino Forrest. Si decides luchar, desenterraremos todo tu pasado. Cada pequeña cosa, cada error, lo llevaremos a juicio y lo arrastraremos durante años. ¿De verdad quieres criar a un hijo sumido en un litigio? Velma sintió que le subían náuseas por la garganta, no por el embarazo, sino por el asco que sentía por aquella gente y sus amenazas. Quiero hablar con mi abogado, dijo con firmeza. Por supuesto, asintió Marjorie con falsa cortesía. Pero antes, quizá quiera recoger sus cosas. Esta casa pertenece a la compañía Ridley, no a usted personalmente. ¿Qué? Velma miró a Forrest asombrada. ¿Me estás echando? Me temo que no tenemos elección, dijo Forrest. Hasta que se aclare la situación con la herencia, la empresa tiene que proteger sus activos. Esta casa es uno de ellos. Estoy embarazada de ti, le recordó Velma. ¿Y me vas a poner en la calle? Te darán tiempo para hacer las maletas, intervino Marjorie. No somos monstruos. 1 hora o 2 es tiempo de sobra. Velma los miró a todos. A la fría Marjorie, a Forrest que evitaba su mirada, a los indiferentes abogados, y se dio cuenta de que luchar ahora no tenía sentido. Les superaban en número, eran más fuertes y tenían poder. De acuerdo, dijo, levantándose. Recogeré mis cosas. En el dormitorio, Velma sacó mecánicamente ropa del armario, dobló libros y fotografías, intentando decidir qué llevarse primero. Su mirada se posó en una fotografía de boda, caras felices, esperanzas para el futuro. Dejó el marco sobre la cómoda. La maleta se llenó rápidamente, lo esencial, documentos, medicamentos. El resto lo recogería más tarde, cuando la pesadilla se hubiera calmado un poco. Llamó a su abogado, le explicó brevemente la situación y le pidió una cita urgente. 1 hora más tarde, Velma bajó al salón con su maleta y su bolsa. Forrest, Marjorie y los abogados estaban discutiendo algo en voz baja, pero guardaron silencio cuando ella entró. «Estoy lista», dijo Velma. «Recogeré el resto de mis cosas más tarde». «Claro», asintió Forrest. «Mi chofer te llevará a donde quieras». «He llamado a un taxi», dijo Velma. «Y no te preocupes, no voy a ir a la clínica a contarle al personal cómo echaste a tu mujer embarazada». Forrest hizo una mueca. «Eso no es lo que...» «Oh, eso es exactamente lo que es», lo interrumpió Velma. «Me estás echando de casa por dinero, y por lo que parece», señaló a Marjorie con la cabeza, «ya has preparado una sustituta». «No seas dramática», dijo Marjorie con frialdad. «Recibirás una generosa indemnización, más que suficiente para una vida cómoda. Y todo por una herencia que ni siquiera he pedido». Velma sacudió la cabeza. «¡Qué ironía!». «No es solo la herencia», dijo Forrest bruscamente. «Nuestro matrimonio fue un error desde el principio. Somos demasiado diferentes. Intenté ser un buen marido». «¿Engañándome con la primera chica rubia que encontraste?». Velma sonrió amargamente. «Sí, lo intentabas con todas tus fuerzas». «Eso no es cierto», intervino Marjorie. «Empezamos cuando era evidente que tu matrimonio no funcionaba». «Díselo a otro», Velma la miró con lástima. «Un día te hará lo mismo, y ni siquiera me regodearé». En ese momento sonó la bocina de un taxi. Velma cogió su maleta y se dirigió a la salida. En la puerta se volvió, mirando al hombre que una vez había amado más que a nada en el mundo. ¿Sabes qué es lo más triste, Forrest? Realmente creía que bajo la máscara de hombre de negocios de éxito se escondía un hombre amable y vulnerable. Pero no había máscara. Este eres tú de verdad. Salió al porche y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sin darse la vuelta, Velma oyó que Forrest y Marjorie salían detrás de ella, al parecer para asegurarse de que realmente se marchaba. El taxista la ayudó a meter la maleta en el maletero. Pesadas nubes cubrían el cielo, prometiendo lluvia, el acompañamiento perfecto para su estado de ánimo. Velma respiró hondo y se volvió por última vez. Forrest estaba en el porche, alto,
guapo y un completo desconocido. A su lado estaba Marjorie, con una sonrisa triunfante en sus labios impecablemente pintados. Victoriosa, segura de su superioridad. «Creen que me han destrozado», pensó Velma, sintiendo que algo más surgía en su interior, no rabia, sino otra cosa, una fría determinación. No por su propio bien, sino por el bebé que se agitaba bajo su corazón, recordándole que ya no estaba sola. Velma cruzó el patio hacia el taxi que la esperaba, sintiendo en la espalda las miradas regodeadas de Forrest y Marjorie. Embarazada de 4 meses, con una maleta llena de cosas esenciales, lo desconocido por delante, pero con una extraña calma interior. Era como si una fase importante hubiera terminado y empezara una nueva, sin mentiras, manipulaciones ni traiciones. Estaba a punto de llegar a la puerta cuando sonó el teléfono en su bolso. Velma lo sacó, miró la pantalla y frunció el ceño. El número no era reconocible. Velma se quedó paralizada en la puerta, con el teléfono en la mano. Tras dudar un momento, contestó. «¿Hola? ¿Señora Ridley?», dijo una voz seca y comercial. «Soy Robert Fisher, el abogado personal de Wallace Ridley. Espero no molestarla». «No, no lo hace», contestó Velma, bajándose del taxi y haciendo una señal al conductor para que esperara. «Acabo de recibir la noticia de la muerte del señor Ridley». «Por eso le llamo», dijo Fisher. «El señor Ridley dejó instrucciones especiales para que me pusiera en contacto con usted inmediatamente después de que se anunciara el fallecimiento. Hay asuntos urgentes que requieren su atención». «¿Qué tipo de asuntos?», preguntó Velma, sintiendo que se le aceleraba el pulso. «Prefiero discutirlos en persona», respondió el abogado. «Los documentos son demasiado importantes para una conversación telefónica. ¿Podría venir hoy a mi despacho?». Velma miró hacia el porche, donde Forrest y Marjorie seguían de pie, observándola con indisimulado interés. La verdad es que sí. Estaba a punto de salir de casa de los Ridley. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «Ya veo». La voz del abogado se hizo más áspera. «En ese caso, señora Ridley, tengo que decirle algo ahora mismo. Como albacea testamentario de Wallace Ridley, estoy autorizado a informarle de que, según la última voluntad del difunto, usted es la heredera principal de su fortuna personal y de la participación mayoritaria en la corporación Ridley». Velma sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. «¿Qué ha dicho?». «Tengo el testamento legalizado en la mano», continuó Fisher. «El señor Ridley lo había cambiado una semana antes de morir, en pleno uso de sus facultades mentales y de su memoria, según confirmaron 3 médicos independientes. El 60% de las acciones de la empresa y todo el patrimonio personal, incluidos los bienes inmuebles, pasan a usted y a su hijo nonato». «Pero eso es imposible», susurró Velma. «¿Por qué iba a hacer algo así?». «El señor Ridley le dejó una carta sellada explicándoselo», contestó Fisher. «Pero, en resumen, no creía que su nieto fuera un heredero adecuado. Había observado de cerca a Forrest durante los últimos años y había llegado a la conclusión de que estaba repitiendo los errores de su padre: avaricia, insensibilidad, falta de visión». El abogado hizo una pausa. «Francamente, señora Ridley, usted era la única persona de la familia a la que el anciano respetaba realmente por sus principios y su carácter. Creía que solo usted podía preservar los verdaderos valores de la empresa y criar un heredero digno del apellido Ridley». Velma no daba crédito a lo que oía. Miró a Forrest, que seguía de pie en el porche, y se encontró con su mirada. Las comisuras de sus labios temblaron involuntariamente, no en forma de sonrisa, sino al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. «Señora Ridley», gritó Fisher sin oír respuesta. «Sigue al teléfono». «Sí, señor Fisher», se enderezó Velma, sintiendo que recuperaba la compostura. «Dígame, ¿qué hago ahora?». «En primer lugar, no salga de la casa de los Ridley», dijo el abogado con firmeza. «Es propiedad de la empresa, y ahora tú controlas la empresa.
Si alguien intenta echarte, es ilegal. Velma volvió a mirar hacia el porche. La expresión de Forrest había cambiado. Ahora parecía preocupado. Marjorie le susurró algo al oído. ¿Y si insisten?, preguntó Velma. En ese caso, la voz de Fisher se volvió acerada. Diles que Robert Fisher llamará a la policía y presentará cargos por intento de desahucio. Y añada que habrá una reunión de emergencia del Consejo a las 2 de la tarde, donde presentaré formalmente el testamento. Su presencia es obligatoria. Velma respiró hondo. Muy bien, señor Fisher. Haré lo que usted diga. Bien, dijo, la aprobación deslizándose en su voz. Wallace no se equivocaba con usted, señora Ridley. Sea fuerte. Mi ayudante va de camino hacia usted con un paquete completo de documentos y seguridad. Cuando terminó de hablar, Velma cerró los ojos un momento, reuniendo fuerzas. Luego pagó al taxista, se disculpó y le pidió que sacara su maleta del maletero. Con la cabeza bien alta, se dirigió hacia la casa. Forrest y Marjorie la observaron perplejos. Su confianza en sí mismo se vio sustituida por la confusión. ¿Qué está pasando? Marjorie fue la primera en hablar. ¿Por qué has vuelto? Velma llegó al porche y se detuvo, mirándolas. Acabo de recibir una llamada de Robert Fisher, el abogado personal de Wallace, dijo con calma. Me ha informado de que soy la heredera principal según el testamento. La participación mayoritaria en la empresa y toda la fortuna personal de Wallace son para mí y para mi hijo. La cara de Forrest se contorsionó. Imposible. El abuelo no podría... Sí pudo, interrumpió Velma. Y lo hizo hace una semana, en presencia de 3 médicos independientes que confirmaron su capacidad. Debe de haber algún error, interrumpió Marjorie. O un fraude. Impugnaremos el testamento. Puedes intentarlo, se encogió de hombros Velma. Pero Wallace tenía el mejor abogado del estado. Lo tenía todo pensado. Forrest se puso literalmente verde de rabia. Tú lo has preparado todo, gritó. Sé que manipulaste al viejo. Solo me he enterado del testamento ahora, cuando ya estaba muerto, replicó Velma con calma. Pero es curioso que pienses inmediatamente en la manipulación. Probablemente porque es lo único que haces. Dio un paso hacia el porche, obligándoles a retroceder. Ahora me gustaría ir a mi casa. El bebé y yo necesitamos descansar antes de la reunión de la junta de esta noche. ¿Qué reunión?, preguntó Forrest confundido. A las 2, en el despacho principal, contestó Velma. Robert Fisher presentará formalmente el testamento a la junta. Se requiere su presencia. Pasó junto a ellos hacia el interior de la casa, dejando la maleta en el pasillo, y se dirigió directamente al despacho de Forrest. ¿Qué estás haciendo? Forrest la siguió y la observó ansioso mientras se sentaba en su silla y encendía el ordenador. Familiarizándome con la empresa de la que ahora soy propietaria, respondió Velma con sencillez. Solo tengo unas horas antes de la reunión y ni siquiera conozco el estado actual de los asuntos. Marjorie se rió nerviosamente. ¿En serio crees que puedes dirigir una empresa multimillonaria, una bibliotecaria, un profesor de literatura? Tengo un doctorado en literatura norteamericana y 10 años de experiencia en sistematizar y analizar información, replicó Velma con indiferencia. Estuve casada con Forrest 7 años y ya he oído bastantes charlas de negocios. Créeme, puedo manejarlo. Levantó la vista de la pantalla. Por cierto, las noticias que ya he encontrado en este post me ponen los pelos de punta. Forrest, ¿de verdad creías que la transferencia de activos al extranjero iba a pasar desapercibida? Forrest se puso pálido. Se trata de una estrategia comercial confidencial. Es un fraude financiero, le interrumpió Velma. Y estoy segura de que Wallace no lo aprobaría. Creo que por eso cambió el testamento. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Marjorie, que estaba más cerca de la salida, fue a abrir. Entraron 2 mujeres y 2 hombres de aspecto imponente vestidos con elegantes trajes. Señora Ridley. Una de las mujeres se dirigió a Velma.
Soy Elizabeth Lawrence, la ayudante del señor Fisher. Estos son los documentos que hay que examinar antes de la reunión. Y estos, señaló con la cabeza a los hombres, son sus guardias personales, proporcionados por el difunto señor Ridley. Marjorie y Forrest observaron la escena en silencio, dándose cuenta de que la situación estaba completamente fuera de su control. Gracias, señorita Lawrence, asintió Velma. Si no le importa, me gustaría estudiar los documentos de la biblioteca, y mis invitados estaban a punto de marcharse. No puede echarnos así como así, se indignó Forrest. Esta también es mi casa. En realidad, no, intervino Elizabeth, sacando un documento de una carpeta. Según este certificado, la mansión era propiedad personal de Wallace Ridley, no propiedad de la empresa, y pasó a la señora Ridley en su testamento. Se volvió hacia los guardias. Caballeros, por favor acompañen al señor Forrest Ridley y a su acompañante a la salida. Pueden volver a las 2 para acompañar a la señora Ridley a la reunión. Velma vio cómo el rostro de Forrest se contorsionaba con rabia impotente. Estaba claro que no estaba acostumbrado a que una situación escapara a su control. Esto no ha terminado, apretó los dientes. No permitiré que me roben lo que es mío por derecho. ¿Por derecho?, intervino Velma. ¿Qué derecho, Forrest? ¿De nacimiento? ¿Crees que te lo mereces todo solo por haber nacido Ridley? ¿Pero sabes cuál es la ironía? Se acarició el vientre redondeado. Nuestra hija también será una Ridley, y quizás sea mejor representante del apellido que tú. Forrest y Marjorie se marcharon, escoltados por guardias imperturbables. Velma se hundió en una silla, sintiéndose repentinamente cansada tras el subidón de adrenalina. ¿Se encuentra bien, señora Ridley?, preguntó Elizabeth con ansiedad. Llámame Velma, por favor, sonrió débilmente. Y sí, estoy bien. Es que es demasiado para una mañana. Lo comprendo, asintió Elizabeth. Pero tienes que estar lista para la reunión. No va a ser fácil. Velma pasó las horas siguientes absorta en el papeleo. Elizabeth era una ayudante inestimable. Lo sabía todo sobre la empresa de Ridley, su estructura, sus activos y sus problemas actuales. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando con el señor Fisher?, preguntó Velma durante una breve pausa. 15 años, respondió Elizabeth. Y durante los últimos 5 hemos trabajado estrechamente con el señor Wallace en asuntos sucesorios. ¿5 años?, se preguntó Velma. Pero si solo cambió su testamento hace una semana. Elizabeth sonrió enigmáticamente. Cambió los detalles, pero la idea básica sigue siendo la misma desde hace unos años. El señor Wallace observaba atentamente a su familia y sacaba conclusiones. ¿Y a mí? ¿También me vigilaba a mí? Todo el tiempo, asintió Elizabeth. Vio en ti lo que les faltaba al resto de los Ridley: principios, carácter, la capacidad de anteponer las personas a los beneficios. Esos eran sus propios valores, que la familia había ido perdiendo poco a poco. Pero yo no sé nada de negocios, admitió Velma. ¿Cómo puedo dirigir una empresa así? No tienes que hacerlo todo tú sola, la tranquilizó Elizabeth. Puedes contratar a los mejores directivos, pero serás tú quien establezca la estrategia, los valores, la dirección. El señor Wallace creía que eso era más importante que los conocimientos específicos. A las 2 en punto, Velma, acompañada por Elizabeth y la seguridad, llegó a la sede de la corporación Ridley, un impresionante rascacielos en el centro de negocios de la ciudad. El personal la observó con curiosidad mientras caminaba por el vestíbulo hacia los ascensores privados. Muchos la conocían como la esposa de Forrest, pero rara vez la veían. No le gustaban los actos corporativos. La sala de juntas estaba en la última planta, con ventanas panorámicas que ofrecían vistas de la ciudad. Cuando Velma entró, ya estaban allí reunidos 10 miembros del consejo, Forrest y Marjorie, y los altos directivos. Todas las conversaciones se acallaron al instante. Robert Fisher,
Un hombre alto de pelo gris y mirada penetrante se acercó a ella de inmediato. «Señora Ridley», le estrechó la mano con firmeza. «Me alegro de que haya venido. ¿Cómo se encuentra?» «Un poco aturdida», admitió Velma con sinceridad, «pero preparada para cualquier cosa». «Bien», asintió Fisher. «Entonces, empecemos». La condujo al asiento principal de la mesa, la silla que antes ocupaba Wallace Ridley. Forrest, sentado frente a ella, le dirigió una mirada asesina. Fisher abrió la reunión con un breve anuncio de la muerte de Wallace y expresó sus condolencias en nombre de todos los presentes. A continuación, pasó al tema principal, la herencia. Según la última voluntad y testamento de Wallace Ridley del 15 del mes pasado, Velma Ridley y su hijo nonato eran declarados herederos principales de su fortuna personal y de su participación mayoritaria en la empresa. En la sala reinaba un silencio sepulcral, solo roto por el zumbido de los aparatos de aire acondicionado. «Esto es inaceptable». Uno de los directores, un hombre corpulento con la cara roja, fue el primero en hablar. «La empresa debe ser dirigida por Ridley de sangre». «El hijo de la señora Ridley será Ridley de sangre», dijo Fisher con calma. «Y hasta que alcance la mayoría de edad, las acciones serán administradas por la señora Ridley como tutora legal». «Eso es absurdo», otro director le apoyó. «Una mujer sin experiencia empresarial, sin contactos, sin conocimiento de nuestra empresa, estaríamos en bancarrota en un mes». «Le ruego que no olvide que está hablando del futuro propietario de la participación mayoritaria», dijo Fisher con frialdad. Wallace Ridley estaba en su sano juicio cuando tomó esta decisión y su voluntad se cumplirá. Forrest se levantó de su asiento. «Caballeros, comprendo su preocupación», comenzó con fingida calma. «Y la comparto, pero hay una salida a esta situación». Se volvió hacia Velma. «Mi esposa, estoy seguro, estará de acuerdo en ceder la gestión de las acciones a una persona con experiencia. Yo. Sería un compromiso que mantendría el control en la familia y garantizaría la estabilidad de la empresa». Todas las miradas se volvieron hacia Velma. Sintió que se le aceleraba el pulso, pero por fuera mantuvo la calma. «Por desgracia, no puedo aceptar esta oferta», dijo con claridad. «No es una cuestión de rencores personales ni de ambición. Es porque he descubierto graves irregularidades en la gestión de la empresa que Forrest ha intentado encubrir». Señaló con la cabeza a Elizabeth, que entregaba carpetas de documentos a los directivos. «Aquí hay pruebas de malversación de fondos de la empresa, deslocalización de activos y falsificación de estados financieros. Todo ello tuvo lugar bajo la supervisión directa de Forrest Ridley». La sala estaba alborotada. Los directores hojeaban documentos y hablaban entre ellos. Forrest parecía como si le hubieran dado una patada en el culo. «¿De dónde has sacado esta información?», siseó. «De tu ordenador», respondió Velma con sencillez. «Siempre fuiste descuidada con las contraseñas. Era más cuidadosa de lo que creías». Marjorie, sentada junto a Forrest, se puso pálida mientras hojeaba los documentos. «Mi nombre también está aquí, en las transacciones». «Sí», asintió Velma. «Usted participó muy activamente en estos planes». Fisher levantó la mano pidiendo silencio. «Caballeros, se trata de acusaciones graves que requieren una investigación exhaustiva, pero ahora tenemos ante nosotros un asunto más apremiante, la adopción de un nuevo liderazgo. Propongo que votemos a favor de nombrar temporalmente a la señora Ridley presidenta del Consejo de Administración hasta que su sucesión esté plenamente establecida». Velma miró a los directores, evaluando el equilibrio de poder. Eran jugadores experimentados, acostumbrados a mantener sus narices contra el viento. Y ahora el viento estaba cambiando claramente de dirección. «Yo secundo». El anciano director, sentado más cerca del asiento de Velma, fue el primero en levantar la mano. «Wallace siempre ha tenido un impecable sentido de la gente. Si te elegía a ti, tenía una buena razón».
Poco a poco, los demás fueron levantando la mano. Forrest y Marjorie observaron su derrota en silencio. «La decisión está tomada», anunció Fisher. «Señora Ridley, tiene usted la palabra». Velma se levantó lentamente, sintiendo las miradas de todos los presentes. «No pretenderé saber más de negocios que ninguno de ustedes», comenzó. «Pero sí sé que para Wallace Ridley, esta empresa no era solo una fuente de beneficios, sino una creación, un legado que debía perdurar durante generaciones. La construyó sobre los principios de integridad, innovación y respeto por las personas». Hizo una pausa, mirando a todos a los ojos. «Son estos principios los que pretendo restaurar. La empresa volverá a las prácticas comerciales legítimas. Llevaremos a cabo una auditoría interna y corregiremos cualquier irregularidad. Y sí, algunos tendrán que responder de sus actos». Sus ojos se posaron en Forrest y Marjorie. «Pero eso no significa que vayamos a vivir en el pasado. Al contrario, quiero que la empresa mire hacia el futuro. Después de todo», se puso la mano en el estómago, «tengo una razón muy personal para preocuparme por el futuro de Ridley Corporation». Tras la reunión, Velma, acompañada por Fisher y Elizabeth, regresó a la mansión. Se sentía increíblemente cansada, pero también extrañamente satisfecha. Un día que había empezado con humillación y destierro, había terminado con un triunfo que nunca hubiera soñado. «Has aguantado espléndidamente», dijo Fisher mientras discutían en la biblioteca los pasos a seguir. Wallace habría estado encantado. «Aún no puedo creer que lo hiciera». Velma sacudió la cabeza. «Confiarme la empresa, toda su fortuna. Te dejó una carta». Fisher sacó un sobre franqueado de su maletín. «Dijo que te lo explicaría todo mejor que él». Velma cogió el sobre con inquietud. La letra de Wallace, firme a pesar de su enfermedad, decía: «Para Velma Ridley, para abrir después de mi muerte». Cuando Fisher y Elizabeth se marcharon, prometiendo estar en contacto, Velma se quedó sola en la enorme casa que ahora era suya. Se sentó en su sillón favorito de la biblioteca y abrió la carta. «Querida Velma, si estás leyendo esto significa que me he ido y que te has convertido en la dueña de lo que he dedicado toda una vida a crear. Espero que la noticia no te haya aturdido demasiado. Te he estado observando desde el día en que Forrest te trajo para conocerte. No eras como las mujeres con las que solías salir, sin dinero, sin contactos, solo una mente aguda y un corazón puro. Supe enseguida que eras especial. A lo largo de los años de matrimonio he visto a la familia Ridley cambiarte, pero no en la dirección que ellos esperaban. En lugar de volverte como ellos, fría, calculadora, obsesionada con el poder, conservaste tu esencia. Es más, te hiciste más fuerte sin perder tu bondad. Vi a mi nieto alejarse poco a poco de ti, seducido por el dinero y el poder, como lo estuvo su padre. Vi sus engaños, sus mentiras, sus fraudes financieros, y me di cuenta de que nunca sería un digno heredero de lo que yo había construido. Mi empresa nunca fue solo un negocio. Era una extensión de mí, mis valores, mi visión del mundo. Quiero que esos valores vivan después de que me haya ido. Por eso te elegí, Velma. No porque seas mi nuera o la madre de mi bisnieto o bisnieta, sino porque eres la única que entiende que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en los principios con los que vives. Sé que esta decisión cambiará tu vida. Probablemente la hará más difícil, pero también sé que puedes manejarlo. Tienes un núcleo interno que el resto de mi familia no tiene. Perdona al viejo por darte esta responsabilidad, pero creo que convertirás esta carga en una oportunidad, crear un futuro mejor para ti, para tu hijo y para las miles de personas cuyas vidas dependen de Ridley Corporation. Con amor y fe en ti, Wallace Ridley». 6 meses más tarde, Velma se despertó con el tranquilo zumbido procedente del Moisés que había junto a su cama. El sol de la mañana iluminaba suavemente la habitación. Sonriendo, se acercó a su hija. «Buenos días, Eleanor», susurró Velma,
levantando a la pequeña niña de esponjoso pelo rojo y serios ojos marrones. Eleanor Wallace Ridley, llamada así por su bisabuelo, había nacido hacía 2 meses. Desde los primeros días de su vida había demostrado su carácter, tranquila pero decidida, como si ya supiera que había nacido en una familia donde el autocontrol valía su peso en oro. En los últimos 6 meses han cambiado muchas cosas. Después de aquel memorable día en que se hizo público el testamento de Wallace, Forrest intentó impugnarlo, contrató a los mejores abogados, incluso amenazó con un juicio sobre la capacidad de su abuelo. Pero Robert Fisher lo había previsto todo. El testamento era férreo, y las pruebas de los médicos y una grabación en vídeo de la firma no dejaban ninguna posibilidad de éxito. Tras el intento fallido, Forrest cambió de táctica. Intentó volver con Velma, fingiendo remordimientos y un amor renovado. Esa fue la noche en que apareció en la puerta después de una reunión del consejo. «Fui un idiota, Velma», dijo, sentado en el salón con un vaso de whisky sin tocar. «No aprecié lo que tenía. Dejé que el dinero y el poder nublaran mi juicio. Pero ahora me he dado cuenta de todo. Podemos empezar de nuevo. Por el bebé, por nosotros». Velma miró al hombre que una vez había amado y solo sintió cansancio y una ligera tristeza. «No podemos volver a empezar, Forrest», respondió en voz baja. «Hay cosas que no se pueden deshacer». «¿Es por Marjorie?», preguntó él. «Voy a romper toda relación con ella. Ya lo has hecho. Ella ya no significa nada para mí». «No se trata de Marjorie», Velma sacudió la cabeza. «Se trata de ti, del hombre que eras cuando te quitaste la máscara. Con qué facilidad traicionaste a nuestra familia, a nuestro hijo, a mí». «La gente cambia», insistió Forrest. «Yo he cambiado». «No, Forrest», dijo Velma con firmeza. «No has cambiado. Solo estás en una situación en la que tu antiguo comportamiento ya no es rentable. Si aún tuvieras dinero y poder, no estarías aquí sentado suplicando una segunda oportunidad». Ella vio el destello de ira en sus ojos, rápido pero revelador. Fue ese destello lo que la convenció de que tenía razón. El proceso de divorcio había sido rápido y sin escándalo público. Velma había cumplido su palabra. Las condiciones eran justas. Forrest conservó su puesto en la empresa, pero sin poder real. Irónicamente, ahora trabajaba a las órdenes de su ex mujer. Eleanor nació una soleada tarde de abril, sorprendiendo a todos con su mirada tranquila y atenta mientras exploraba el nuevo mundo. Velma, con su hija en brazos, sintió una extraña paz, como si por fin hubiera encontrado su lugar en la vida. Forrest llegó al hospital al día siguiente, con un enorme ramo de flores y una sonrisa nerviosa. Sostenía a la pequeña con torpeza, como si temiera romperla. «Tiene tu pelo», dijo en voz baja. «Y mis ojos». «Y el carácter de Wallace», añadió Velma. «Ya sabe lo que quiere». Por un momento, hubo algo parecido a la intimidad de antes, 2 padres mirando a su hijo con amor y esperanza. Pero el momento pasó rápidamente, dando paso a la nueva realidad de su relación. 6 semanas después de dar a luz, Velma volvió al trabajo y montó una guardería en su despacho. Esto causó cierta consternación entre los miembros conservadores del consejo, pero ella se mantuvo firme. «Mi hija es el futuro de esta empresa», dijo en la reunión. «Que aprenda cómo funciona desde pequeña». Ahora, meciendo a Eleanor en la quietud de la mañana, Velma pensaba en el día que le esperaba. Tenía una reunión con una organización ecologista a las 10, una presentación sobre la nueva estrategia de crecimiento de la empresa a mediodía, y por la tarde debía reunirse con Forrest, que quería hablar de su papel en la educación de Eleanor. El timbre del teléfono la sacó de sus cavilaciones. Elizabeth nunca la molestaba tan temprano, a menos que fuera realmente urgente. «Buenos días, Velma». La voz de la asistente sonaba tensa. «Ty Malcolm solicita una reunión urgente. Dice que tiene información sobre las nuevas maquinaciones de Forrest». «Ty Malcolm»,
jefe de una constructora rival, era rival de Forrest desde hacía mucho tiempo. Había estado trabajando activamente con Velma durante los últimos meses, ayudándola a resolver complejos proyectos de construcción. De acuerdo, respondió Velma tras una pausa. Dile que le veré a las 8 en la oficina. Colgó el teléfono y suspiró. Forrest nunca aceptaría perder el control de la empresa. Por la tarde, Forrest llegó exactamente a la hora acordada, cargado con una gran caja de juguetes para niños. Sé que es demasiado joven para regalos así, dijo al entrar en el salón, pero no pude resistirme. Subieron al cuarto de los niños, donde Eleanor dormía bajo la suave luz nocturna con un pequeño puño bajo la mejilla. Forrest miró a su hija durante largo rato sin decir palabra. Cuando salieron, Velma notó que se enjugaba furtivamente los ojos. En el salón se sentaron uno frente al otro. Así que, empezó Velma, querías hablar de tu participación en la educación de Eleanor. Sí. Forrest puso un semblante desacostumbradamente serio. Sé que no merezco una segunda oportunidad como marido, pero quiero ser un padre de verdad para ella. No solo un nombre en un certificado de nacimiento. ¿Qué sugieres exactamente? Visitas regulares, la oportunidad de pasar tiempo con ella cuando sea mayor, participar en las decisiones importantes sobre su futuro. También quería disculparme, añadió Forrest bruscamente. Una verdadera disculpa por todo lo que había hecho. El engaño, las mentiras, la forma en que te traté, por la forma en que te eché de casa. Velma guardó silencio, sin saber si creerle. Había demasiadas mentiras entre ellos, demasiada traición, pero, al mismo tiempo, no quería privar a su hija de su padre por culpa de sus rencores. Y fue entonces cuando sonó su teléfono. Era Fisher. Lo siento, tengo que contestar, dijo Velma. ¿Sí, Robert? Hemos contactado con los inversores, dijo el abogado. Nos han confirmado que Forrest se hizo pasar por representante autorizado de la empresa y estuvo a punto de convencerles para que firmaran un contrato muy desfavorable para nosotros. Pudimos intervenir a tiempo. Velma miró a Forrest, que la observaba con intenso escrutinio. Gracias, Robert, dijo. Mañana hablaremos de los detalles. Colgó el teléfono y regresó lentamente a su asiento. Era Fisher, dijo Velma con calma. Me ha hablado de tus negociaciones con los inversores de Europa del Este en el proyecto de Highland Park. Forrest se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. No es lo que piensas, empezó. Solo estaba tanteando el terreno para una posible asociación. Basta, Forrest, le interrumpió Velma. Basta de mentiras. Tenemos toda la correspondencia, las cintas de las conversaciones. Intentaste tenderme una trampa haciendo un trato que perjudicaría a la empresa, pero me haría quedar como un ejecutivo incompetente. ¿Quién se lo ha dicho?, preguntó bruscamente, y su tono cambió al instante. ¿Malcolm? Ese buitre siempre intentaba destruirme. No importa quién. Velma sacudió la cabeza. Lo que importa es que es verdad. Y tú estás aquí sentado, diciéndome que lo sientes, diciéndome que quieres ser un buen padre, pero sigues maquinando a mis espaldas. Forrest guardó silencio, comprendiendo que era inútil negarlo. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo Velma en voz baja. Hoy casi te creí. Casi creí que realmente querías cambiar. Sí quiero, insistió, pero tienes que entender que esta empresa era toda mi vida, y ahora no soy nada, solo una figura sin poder. No, Forrest. Velma negó con la cabeza. La empresa nunca fue tu vida. Era tu obsesión, tu forma de demostrarle algo a tu padre, a tu abuelo, a ti mismo. La verdadera vida estaba aquí, en casa, conmigo, con nuestra familia. Pero tú no veías eso. Se levantó, indicando que la conversación había terminado. En cuanto a Eleanor, puedes verla, pero bajo supervisión, al menos al principio. Y no intentes utilizarla en tus juegos, Forrest. No te lo perdonaré. Él también se levantó, mirándola con amargura y rabia. Has cambiado, Velma. Te has vuelto dura, calculadora. Ni siquiera Marjorie era así.
No, Forrest, dijo ella con calma. No he cambiado, solo he dejado de seguir tus reglas, y eso es lo que más te asusta. Cuando él se marchó, Velma subió a la habitación de la niña y permaneció largo rato de pie junto a la cuna, mirando a su hija dormida. Te lo prometo, cariño, susurró. Nunca sabrás lo que es vivir con un hombre que no te aprecia. Crecerás fuerte, independiente y amable. Sabrás lo que vales. Y nadie, ni una sola persona en el mundo, te hará dudar de ello. Al otro lado de la ventana se avecinaba una tormenta de verano. Brillantes relámpagos iluminaban la habitación, pero Eleanor dormía plácidamente, protegida por el amor de su madre y por su propia fuerza de carácter, aún no reconocida. Una auténtica fuerza Ridley que le había sido transmitida no por su padre ni por su abuelo, sino por su bisabuelo y su madre. La capacidad de seguir siendo ella misma, incluso cuando todo el mundo estaba en tu contra. Velma sonrió, recordando las palabras de la carta de Wallace. El viejo tenía razón. La verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en los principios con los que vivías tu vida. Era una lección que se aseguraría de transmitir a su hija. Era un nuevo comienzo para ella, para Eleanor, para toda la compañía Ridley. Un comienzo basado no en la codicia y el poder, sino en la justicia y el respeto. Y no importaba las pruebas que le esperaran, Velma sabía que nunca más se quedaría en el porche con una maleta incapaz de oponerse. Ahora estaba a cargo de su propio destino.